Vamos a dar inicio al quinto panel del coloquio. Y antes de hacer la introducción a este panel, me gustaría aprovechar el micrófono para, en este 8 de marzo, reconocer la lucha feminista de las mujeres, que sabemos que es un tema que tenemos todavía pendiente y más en nuestra sociedad, que este tipo de eventos y todos los eventos que se hagan en la universidad en México tienen que apelar a cada vez que las mujeres formen parte más de estos espacios, y es importante no dejar de recordar que el feminismo es una fuerza imparable de progreso social. Y ante eso, bienvenidos, y vamos a dar inicio a presentar a nuestros ponentes. Esta mesa va a versar sobre la relación del Estado y las organizaciones de la sociedad civil. En este sentido, tenemos invitado a unos grandes ponentes, o al menos muy representativos, que pueden nutrir mucho realmente esta charla por su diversidad de perfiles, por los cargos en los que están. Tenemos a Ana Bárbara Casillas, del Gobierno del Estado, a Augusto Chacón Benavides, de Jalisco Como Vamos, a David Pérez Rulfo, de Corporativo Fundaciones, una organización de las sociedades civiles, y a Javier Orendain, de la Cámara de Comercio. Diré al momento de introducir una breve semblanza de ellos. También en este tema quiero hacer algunas reflexiones y cito primero que nada al gobernador del estado en un Twitter, es uno de sus tweets últimos, que dice: ¿la refundación es con la gente o no es? Así lo dijimos desde el inicio y no crean que se quedó en el discurso. Bueno, pues esto es algo que se tendrá que debatir en esta mesa, hablando de la nueva forma de entender una relación entre sociedad civil y gobierno del Estado. Porque si bien es cierto que ¿quién puede estar hoy en día en contra de la participación de la sociedad civil, de la participación ciudadana? Pocos, pero en lo que muchos no estamos de acuerdo es en cómo hacer esa participación, a quiénes gentes invitamos a participar, cómo los invitamos a participar, cómo elegimos a esa sociedad, qué mecanismos implementamos para ello, y ahí es donde sí hay un debate. Entonces, las perspectivas desde estos diferentes sectores nos podrán dar luz sobre estos sentidos. Y bueno, arrancamos dando el uso de la voz a Ana Bárbara Casillas, quien es licenciada en Economía por la Universidad de Guadalajara, maestra en Desarrollo Social por la Universidad Panamericana, ha sido directora de Finanzas del Ayuntamiento de Tlajomulco en el periodo 2012-2014, síndica del Ayuntamiento de Guadalajara en el periodo 2015-2018 y actualmente es coordinadora de Gabinete Social del Gobierno del Estado de Jalisco. Sin más, Ana Bárbara, tienes 20 minutos para tu intervención. Muchas gracias, buenos días a todas y a todos. Bueno, el tema de hoy es cómo la política de desarrollo social en Jalisco nos sirve de un instrumento para articular con la sociedad. Y me gustaría iniciar con una cita de Edgar Morin, que dice: además, la escasez de reconocimiento de los problemas complejos, la sobreabundancia de saberes separados y dispersos, parciales y tendenciosos, cuya dispersión y parcialidad son ellas mismas fuentes de error. Inicio con esta cita porque primero hay que entender que los problemas en la sociedad son complejos, que no responden a una sola dimensión de la población
y que entonces tampoco tienen una respuesta única. Y bajo esta aceptación de una realidad compleja y sistémica, nace la necesidad de articular de manera interinstitucional e integralmente las acciones que se realizan por cada una de las dependencias del gobierno del Estado. Y es por eso que se propuso una nueva estructura organizacional con 4 grandes coordinaciones generales estratégicas. Estas coordinaciones, una es la que me honro en encabezar, la Coordinación de Desarrollo Social. La segunda es la Coordinación de Gestión del Territorio, que la encabeza otra gran mujer, Patricia Martínez. Luego tenemos la Coordinación General de Desarrollo Económico y, por último, la Coordinación General de Seguridad. Cada una de estas coordinaciones tiene bajo su responsabilidad un conjunto de secretarías cuyo objetivo es resolver problemáticas interrelacionadas, complejas y multifactoriales que aquejan a Jalisco y que tienen como finalidad transversalizar las acciones y así lograr un impacto de mayor profundidad. Dentro de la Coordinación de Desarrollo Social, bueno, también pues nos damos cuenta que las necesidades, las demandas de la población son complejas, ¿no? Y un ejemplo es cómo hemos vislumbrado históricamente la pobreza, ¿no? Me parece que todos hemos entendido que la pobreza es un problema multidimensional, sin embargo, siempre se ha considerado una sola dimensión, que es la dimensión del ingreso. La vulnerabilidad incide en la población ante la carencia de componentes económicos y sociales, limitando a las personas el acceso a sus derechos, y es multifactorial. Y la importancia de su análisis no versa solamente en el sentido de la tendencia, es decir, no podemos solamente estar hablando de la reducción de una carencia en términos porcentuales o de la pobreza, sino de la persistencia de la misma. Y bueno, aquí me permito compartirles una serie de indicadores de las carencias sociales solamente para ejemplificar cómo cada una de estas dimensiones afecta a los ciudadanos en Jalisco en comparación con los ciudadanos de México, ¿no? Las carencias por rezago educativo, por ejemplo, carencias en servicios de salud, que en esta es en la única en que Jalisco está más abajo que la media nacional, las carencias por seguridad social, las carencias por la calidad de los espacios de la vivienda y los accesos a los servicios de vivienda, así como las carencias alimentarias. ¿Qué sigue? Bueno, aquí también estos datos son muy reveladores y esto es lo que quiero ligar en cómo los ciudadanos participan de la vida pública de Jalisco. Y aquí tenemos que al menos el 64% de la población en Jalisco tiene una carencia social. Ante este reto, y entendiendo que estos ciudadanos y estas ciudadanas están tratando de resolver primero sus necesidades básicas, pues es que nos encontramos con la situación de que difícilmente estas personas pueden participar de la vida pública o ser autogestores de su propio desarrollo ante un gobierno municipal o estatal. La que sigue. Con esta realidad de carencias sociales, además de una desatención en el resto del territorio, es decir, siempre las políticas y la participación ha estado concentrada en la zona metropolitana y un gran sesgo, pues corremos el riesgo de seguir generando intervenciones desarticuladas y por lo tanto, pues alcances muy pobres. Bajo esta problemática se crea entonces la Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social para generar condiciones y capacidades individuales, colectivas e institucionales.
Evidentemente, con esta generación de capacidades, pues lo que buscamos es que una mayor cantidad de ciudadanos y ciudadanas puedan participar en la toma de decisiones públicas, en la vida pública, y puedan ser gestores de su propio desarrollo. El objetivo de la coordinación es ampliar las libertades y derechos de todos los habitantes de Jalisco, para que estos promuevan una convivencia digna y equitativa entre todos los miembros y grupos sociales. Asimismo, buscamos generar las condiciones necesarias para mejorar la calidad de vida de los jaliscienses mediante una relación de respeto en el entorno ambiental y cultural que nos rodea. La que sigue. Para alcanzar los objetivos de la coordinación, bueno, se busca articular en primera instancia políticas públicas que se derivan de las 6 secretarías que están en la coordinación y un organismo público descentralizado que está también directamente dependiente de la coordinación. Y desde ahí se busca diseñar acciones transversales que impacten de manera positiva y diversa la vida de las personas, esta vida que ya decíamos que es compleja y que para un ciudadano también es muy complejo entender a dónde tiene que acudir cuando tiene un problema. Además, se busca impulsar una visión socioterritorial que disminuya la creciente centralización en torno al área metropolitana, ¿no? Ya lo mencionaba hace un momento, con atención específica a cada una de las regiones que conforman el estado de Jalisco. Dicha estructura busca tener un alto nivel de adaptabilidad institucional con base en 3 dimensiones de transversalidad también, digamos, vertical: la interna, la gubernamental y la local global. Aquí un poco para ilustrar cuáles son las secretarías que actualmente están en la coordinación. Bueno, tenemos a la Secretaría de Salud, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, que ahorita hace unos momentos el gobernador acaba de presentar una iniciativa de reforma donde saldrá esta secretaría de esta coordinación, la Procuraduría Social, la Secretaría del Sistema de Asistencia Social y el CODE. Y bueno, la transversalidad que buscamos no solo se presenta en estas dependencias que forman el gabinete, sino con el resto de las coordinaciones de gabinete. ¿Qué sigue? La otra dimensión que comentaba es el enfoque local global, con el que buscamos también impactar los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030. Y aquí es una ejemplificación de cómo en cada uno de estos objetivos de desarrollo sustentable tenemos distintas acciones que atraviesan varias dependencias, ¿no? Por ejemplo, en este objetivo de desarrollo, poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo, bueno, pues tendríamos que garantizar la seguridad alimentaria, lo cual dentro de las dependencias del gobierno tenemos varias que abonan a esta problemática y que sin duda también necesitamos la ayuda de la sociedad civil organizada, pero también la que no está organizada, que aprenda a ser gestor de su propio desarrollo, como ya lo decía. La que sigue, bueno, otro de los objetivos de desarrollo sostenible, garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Y, por ejemplo, aquí es muy importante cómo podemos también transversalizar el tema de la agenda de género. Ya lo comentaba Edgar en un inicio, hoy en el Día Internacional de la Mujer, pues bueno, cómo garantizamos una vida sana también con perspectiva de género, de derechos humanos, intercultural, cómo podemos hacer que, por ejemplo, las mujeres indígenas tengan acceso a la salud sexual y reproductiva en su lengua, en su comunidad, etcétera, ¿no? La que sigue, el objetivo de desarrollo 4, la educación de calidad, garantizar una educación, y aquí desde los objetivos buscan o inciden en distintos ámbitos de
de la sociedad, educación inclusiva, equitativa y de calidad para promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida y para todas y todos, ¿no? En el objetivo 5, lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. Y pues evidentemente esto no lo puede hacer sola la ahora creada Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, si no tiene el compromiso de las otras secretarías, ¿no? Si desde nuestras escuelas no empezamos a cambiar paradigmas, a deconstruir la realidad de cómo nos hemos visto las mujeres, siempre desde una visión también de lo que debemos ser, pero una visión masculina. La que sigue, y bueno, el objetivo 16, ya nada más para concluir con estos ejemplos, promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. La que sigue. Bueno, y aquí un ejemplo de cómo es que estamos buscando a través de la coordinación identificar estas necesidades complejas y prestar soluciones entre todas las dependencias de la coordinación, generando le llamamos flexibilidad e interdisciplinariedad. ¿Por qué? Porque creemos también así que podemos incidir mucho más en generar estas capacidades que decía al principio, que permitan a cada vez más ciudadanas y ciudadanos involucrarse en la toma de decisiones públicas, con lo cual pues se busca que aprendan también a generar su propio desarrollo. Y aquí tenemos un ejemplo que es uno de los primeros programas que estamos lanzando con la intención de que se convierta finalmente en una política pública de Estado, el programa Recrea Educando para la Vida, y cómo en este programa estamos generando también espacios de participación. La educación, bueno, como todos sabemos, es un derecho humano y es una de las herramientas o la herramienta más importante para la vida del ser humano y para la transformación de una comunidad. Por eso, no solamente queremos mejorar, digamos, la educación porque sea el fin en sí mismo, sino porque a través de esta queremos generar un cambio social. El centro de la política educativa se encuentran las niñas y los niños y adolescentes, pero se articula o estamos buscando que se articule con las comunidades de aprendizaje. Es decir, desde la vida individual de los niños y las niñas con una formación integral para enfrentar los retos de la vida, es decir, que no solamente adquieran habilidades de lectoescritura, matemáticas, historia, sino que aprendan, digamos, una forma de vivir, la vida en un colectivo, cómo se insertan en la vida de la comunidad y la vida que transforma, la educación como conjunto de habilidades para resolver los problemas cotidianos. Y bueno, los elementos claves de este proyecto educativo, que por cierto el gobernador lanzó a consulta y que los invitamos a que todos puedan participar en esta consulta, son educar para la vida, que es la implementación de programas que fortalezcan el aprendizaje vinculado con la vida, poniendo un énfasis especial en el desarrollo de habilidades socioemocionales y del autocuidado. Educación con y para todos, para atender la demanda educativa, cubrir las necesidades específicas de los alumnos y de cada una de las comunidades, y la mejora continua, repensar el concepto de calidad y sus indicadores para vincularlos con la calidad de vida, la justicia, la paz y el desarrollo sustentable. La que sigue aquí, bueno, es un ejemplo de cómo vamos centrando desde educación los esfuerzos para mejorar la calidad y la inclusión, desde el área de salud, educando bajo los principios del autocuidado, desde el sistema de asistencia social, por ejemplo, el apoyo de
de entrega de insumos a los estudiantes, desde el CODE, con la promoción de la cultura física y el deporte como un método de prevención, y desde la cultura como la apreciación y la práctica artística para el cambio de ciertas dinámicas sociales, y bueno, finalmente, como también los otros gabinetes abonan a este proyecto educativo desde la coordinación de seguridad, fortaleciendo la cultura de la paz, desde la coordinación de desarrollo económico, al aplicar las habilidades de resolución de problemas en entornos laborales y productivos, y desde la gestión del territorio con el cuidado al entorno y la promoción del respeto a la vida orgánica del planeta, ¿no? Entonces, este proyecto, por ejemplo, ya está puesto en las plataformas para que docentes puedan participar. También así hay un formulario específico para los alumnos, otro para los padres de familia, y se estarán generando las mesas, ¿no? Es decir, creo que es importante que el gobierno siga entablando diálogos con la sociedad civil organizada, pero desde la política de desarrollo social lo que creemos es que para que estos diálogos reflejen de una manera más integral las necesidades de la gente, pues tenemos que hacer que más gente participe de la vida pública, y para eso pues tienen que primero resolver las necesidades básicas para poder empezar a participar de una manera más efectiva en esta vida pública. Muchas gracias. Sí. Gracias, Bárbara, por ilustrarnos en torno a un nuevo diseño que está planteando el gobierno, sus funciones, identificando necesidades. Y bueno, ahora cedemos el uso de la voz a Augusto Chacón Benavides. Augusto Chacón tiene una maestría en literatura del siglo XX por la Universidad de Guadalajara. Ha sido director de la Fundación Ecológica Selva Negra en el periodo 2000-2013. Es integrante del Consejo Editorial Ciudad y Región del diario Milenio Jalisco desde el 2013. Consejero del Museo de Periodismo desde el 2013 también, y con una amplia trayectoria en medios de comunicación, y actualmente es director del Observatorio Jalisco Cómo Vamos. Augusto, tienes 20 minutos para hacer tu planteamiento en torno a la relación gobierno y sociedad civil. Muy bien, gracias, Edgar. Buenas tardes. No traje una presentación para facilitar a aquellos que deseen cerrar los ojos mientras hablo puedan escuchar mejor. Gracias al doctor Aguilar por invitarme a cuenta del 5º coloquio de invierno de la Red de Políticas Públicas. Es un honor estar aquí y en esta mesa y con ustedes, rodeado de gente a la que aprecio y admiro. Pero la sensación placentera de haber sido convidado a un foro tan especial cuyo tema invoca expectativas y suspicacias altas pasa rápido, o más bien la suplen a empujones la responsabilidad y el desafío que entraña mi participación en este panel. Cuando la tricentenaria Nueva España, espadazos y arcabuzazos, pero sobre todo gracias a las ubicuas guerrillas que sostuvieron encendida la idea de la independencia con piedras, palos y un valor que aún impresiona, se agotó como colonia y de entre los escombros surgió un país que se pretendía otro y buscaba organizarse, un personaje muy conocido decidió que lo que venía bien a la nación para recomenzar era una monarquía. Y naturalmente, ¿quién mejor que él para encabezarla? Quizá le pareció que poner su firma en calidad de emperador era lo que el ánimo nacional requería. Agustín de Iturbide, Agustín I. No es gratuita la contraposición entre quienes desde el anonimato pusieron los cimientos y los primeros pisos de la liberación nacional y quien discurrió que la lucha de los anónimos había sido únicamente para que él concediera a los mexicanos la gracia de regirlos.
No necesito recordar que el ejército trigarante, con Iturbide a la cabeza, que marcó el inicio de la independencia nacional al entrar a la Ciudad de México, ordenado y con uniformes a la francesa, no correspondía con los grupos del pueblo que socavaron el poder español y que no cupieron en la formación que impresionó a los habitantes de la capital aquel 27 de septiembre de 1821. Aquí aparece, espero que concuerden conmigo, una prerrelación entre la sociedad mayoritaria y un pregobierno que desembocó en lo ya dicho, una propuesta imperial que ya contaba, al menos en sus planes, con súbditos. En tanto, hacia el poniente del incipiente México, en la Nueva Galicia, había un debate encendido sobre el modo de gobierno deseable. Y sigo el hilo de la historia que trenzó Luis Pérez Verdía, quien escribió que por acá no faltaban muchos partidarios ciegos del imperio, como sucedía en todas partes por la popularidad del caudillo entre las masas. No incurriré en el simplismo de paralelismos con situaciones actuales, porque don Luis no ofrece datos sobre el peso de aquellas masas. Lo que sí nos avisa es que el gusto de aquellas por Iturbide, lo único que consiguió fue revelar la división que había en los partidos que aún no acababan de destacarse bien delineados. A lo que hoy tendríamos que añadir, todavía están tomando su tiempo. El asunto es que ya entrevemos otra ladera de la relación gobierno-sociedad. La popularidad que tiene, lo podemos comprobar cada mañana, claroscuros. Digamos que es uno de los elementos superficiales y evanescentes de la tal relación. Pero el intento de Pérez Verdía no era destacar estos caracteres de la historia según hoy la preferimos, sino dejar asentada la postura del que estaba por ser un Estado libre y soberano en 1824, que de ninguna manera él veía esa postura sustentada en los deseos del pueblo o en los partidos en germen. Lo cito: mas el gobierno de Jalisco, sus hombres prominentes, el partido preponderante, lejos de haber sido reaccionarios, se mostraron ardientes republicanos y a su influjo poderoso se debió en gran parte la federación y que se hubiese desviado por la dictadura del gobierno general que la estableció. Así pues, sigue Pérez Verdía, lejos de pretender el aislamiento de la soberanía absoluta y la separación política, se anticipaba la Constitución federativa, la reconocía explícitamente, estimulaba su pronta formación y se decidía resueltamente en contra de otra forma de gobierno, ni borbones, ni imperialistas, ni separatistas, ni centralistas. Iturbide murió fusilado y los debates sobre el tipo de gobierno continuaron intensos. El gobierno general del país no terminaba de dar color y la prensa de por acá lo atacaba. Pérez Verdía destaca a uno de los escritores de combate, Anastasio Cañedo, combatividad a la que el vicegobernador Rafael Dávila puso remedio según una de las formas de relación más persistentes entre gobernantes y gobernados. Sin juicio, dice don Luis, lo hizo aprender y lo desterró. El Congreso interpeló al vicegobernador, consideró que se excedió y argumentó que el gobierno del Estado tenía bastantes facultades para reprimir a los revoltosos sin necesidad de extralimitación alguna. Para acabar de cimentar su impopularidad, el vicegobernador Dávila dictó una medida para, mediante leva, reclutar a 500 hombres. Me parece que en términos de la multicitada relación, los gobiernos de cualquier época y orientación bien podrían decir a su sociedad respectiva: no eres tú, soy yo. Pero directa o indirectamente optan por plantear el diagnóstico al revés. No soy yo, impoluto, poderoso, eres tú, insumiso y pueril. No pierdo de vista, espero que esté claro, que el subtítulo de este quinto coloquio es la refundación de Jalisco. Y lo que en primera instancia esta idea provoca, al menos en mí, es recuperar la constancia con la que se nos atraviesa como sociedad y como individuos, varones y mujeres, la necesidad de lo primero y de lo original, parientes próximos de lo único. Si existe la pretensión de refundar, queda implícito que ya se fundó previamente y que es necesario empezar otra vez. Si el verbo neologismo no les choca, es hora de volver a primerizar, ser como aquellos hombres prominentes que animaron, le dieron alma a un Estado que se tornó potencia en muchos campos e identidad mexicana, y lo hicieron en medio de adversidades y de un desorden que,
visto a lo lejos, invitaba más a la secesión que a la construcción de una república federal. El asunto ahora es dar con el nexo, si lo hay, entre la voluntad por primerizar, ser el primero, los primeros, así sea en una segunda vuelta, y la relación entre gobierno y sociedad. Es esta relación fruta de un hacer cotidiano, de aprender, desaprender y reaprender en común a partir de la experiencia chiclosa en ocasiones, repelente a veces, de ayuda mutua de cuando en cuando, o es una mera fatalidad, que dicha en forma académica se expresa, ni modo que no. ¿Se puede refundar esta relación? ¿Cuánto pesan los constantes prejuicios, los estamentos? Y más, refundar en general, lo de mero arriba, y que cada una de las partes halle su lugar, por ejemplo, el eslabón gobierno-sociedad, o refundamos en sentido inverso, componente por componente, la relación de todos con el pacto jurídico, la de la clase política y los gobernantes con aquel, muy difuminada, y a un tiempo reiniciamos la impartición de justicia y la fórmula del reparto de riqueza. Podría ser más provechoso así, porque se han banalizado tantas cosas implicadas en esto de vivir en sociedad, la política, la función policíaca y hasta la honradez, que debemos rehuir de la presunción de que basta reescribir la constitución local, sus leyes complementarias, luego remodelar el organigrama de los poderes públicos y lo demás tropezará como por obra de un conjuro en el cauce refundacional. Si algo nos enseñó el siglo XX, que para los efectos de algunas inercias aún no termina, es que entre los mandamientos laicos, los procederes rutinarios y las aspiraciones, entre los poderes laicos, los procederes rutinarios y las aspiraciones sociales, hay abismos infranqueables. Lo que corresponde entonces, y ya valido de la metáfora de los abismos, es refundar la geografía en la que vamos siendo comunidad. O descrito según lo que ahora es correcto, la geografía entera, objetiva y subjetiva, en la que somos la suma de comunidades. Por lo que recurrir al romanticismo del tipo hombres prominentes para intentar el rediseño de Jalisco, podemos descartarlo. Es decir, si el afán es democrático, pero sobre todo si lo que perseguimos es extirpar lo que nos daña en diversas formas: violencia, injusticia, desigualdad, exclusión, explotación, y recomponer el paso para que el futuro no nos tome desuncidos de principios y acuerdos amplios. El camino es inaugurar la relación simbiótica entre gobierno y sociedad. Ahora, en este punto, el vínculo es más bien parasitario y cada uno de los organismos siente que el otro consume su vitalidad y que si él no estuviera, todo sería más cómodo. En resumen, la refundación de Jalisco la fundación de Jalisco correspondió milímetro a milímetro a los imperativos culturales, económicos y sociales de su tiempo. Dicho lo cual, los invito a refrenar las analogías que sí se antoja hacer. Entonces, la refundación propuesta deberá corresponder línea por línea con las condicionantes de nuestro tiempo y con una por delante, la obligación intelectual y ética de tomar en cuenta nuestra historia, aprender de esa maestra de vida que invocó Séneca. Es fácil, a 200 años de distancia, afirmar que los prolegómenos y el constituyente de Jalisco, 1823-1824, fueron consecuencia de lo que primaba cultural, religiosa y políticamente. La facilidad está dada porque no fueron tantos quienes, asidos a sus valores y principios, a sus intereses y anhelos particulares, dictaron el rumbo sin necesidad de poner a consideración de muchos más lo que determinarían. Y que conste, la Iglesia no quedó conforme. También el examen de lo sucedido entonces no es complicado debido a que la acumulación de 2 siglos de eslavoaristas, posturas y las inconformidades que resultaron derrotadas. Si pudiéramos preguntar a los protagonistas de aquella fundación sobre algunos detalles, dirían que era lo más natural para Jalisco que, por un lado, y cito otra vez la historia particular del Estado del recurrente Pérez Verdía, se declaraba la religión del Estado, la católica, apostólica y romana, sin tolerancia de otra alguna,
debiendo fijar y costear el Estado todos los gastos necesarios para la conservación del culto. Y al mismo tiempo se reconocían a todos los habitantes las garantías imprescriptibles de libertad, igualdad, propiedad y seguridad. Plantear la cuestión: ¿cuáles son los rasgos que caracterizan y definen a nuestro tiempo? No suscitaríamos consensos amplios. Una buena porción mentaría gestos que son arte de la coyuntura, digamos, las victorias electorales, las que sean, o ese espejismo que describió Matelart, la tecnología, y los hijos favoritos de esta, los medios para estar comunicados y las trivialidades que acarrean. Otra parte de los y las respondientes iría un poco más allá. Mencionaría los derechos humanos, la globalización, la democracia, el crimen organizado, no como fenómeno de la nota roja, sino como arreglo social planetario, o la concentración de la opulencia. Unos más, no muchos, mencionarían la búsqueda de la gobernanza, de la rendición de cuentas y algo que hay en medio de ellas, concomitantes: la simulación y la participación social. Concepto este último que gastamos todos los días en la piedra de afilar que forman las leyes y los discursos sin usarla demasiado. ¿De cuáles rasgos nuestros serán consecuencia los pretendidos frutos de la refundación del Jalisco actual? ¿Cómo juzgarán en 2219 lo que emprendamos? Algo del calado enorme que es el proyecto de refundar. Pero este panel tiene su tema, la relación del gobierno del Estado de Jalisco con la sociedad. Tomaré dos atributos que distingan, a mi juicio, la comunidad política que somos y a los gobiernos que tenemos: participación y simulación. En 2011, la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Senado de la República, su 61ª legislatura y Siglo XXI Editores dieron a la publicidad un libro, Cambiar a México con Participación Social, que compila las aportaciones que especialistas hicieron en el encuentro que la universidad organizó el año previo, el del Bicentenario, Foro Nacional, Participación Ciudadana en el Proyecto de Nación. La coordinación de la edición fue de Estela Gutiérrez Garza. En la introducción leemos, la cito: tal como ocurrió con el resto de las colonias hispanas en América, en México el derrumbe del gobierno colonial significó la apertura de cauces históricos para los cuales se abrieron paso, ya en rápidos movimientos o en largas etapas de sedimentación, los agentes del cambio a los cuales se deben los proyectos y las realizaciones nacionales. Clases medias, campesinos, rancheros, independientes, grupos indígenas, pequeños comerciantes, profesionistas libres, maestros, artesanos, obreros de las industrias nacientes, nutrieron las filas de quienes hicieron posible el tránsito de súbditos a ciudadanos, el establecimiento de las libertades públicas, de la igualdad ante la ley. También mantuvieron vigentes las aspiraciones de igualdad social y de la terminación de los privilegios derivados de la injusta distribución de los bienes económicos o culturales o del monopolio educativo y el dominio cultural ejercidos por el clero. Estas colectividades, renovadas y transformadas ellas mismas, siguen constituyendo la sólida plataforma social desde la cual es posible cambiar al país y alcanzar nuevas emancipaciones. Sin las colectividades, sin la sociedad, imposible pensar en que un proyecto nuevo de nación y de Estado cuenten con el impulso requerido, no únicamente para iniciar, sino para mantenerse. Y si quienes ponen en duda que una refundación sea factible con el argumento de que las motivaciones lucen meramente político-burocráticas y no son efecto de un movimiento social súbito y violento, las nuevas emancipaciones que menciona la introducción del libro citado son semilla de sentido para entender que en el siglo XXI lo telúrico del empeño por alterar el estado de cosas no debe estar dado por el tronar de las balas y los cañones, sino precisamente por la participación intensa y amplia de las y los más, cuya prominencia fundamental sea su calidad de ciudadanos. Lo enuncio, pienso en la situación que atravesamos y confirmo, sería telúrica la masiva y convencida confabulación refundadora. Además, el móvil,
las nuevas emancipaciones, está delineado en el contenido de Cambiar a México con Participación Social y también en el día a día de la mayoría, las sujeciones que impelen a la emancipación, económicas, culturales, educativas, la inseguridad galopante, la desigualdad, las exclusiones programadas, la devastación medioambiental y sus secuelas. Aunque se trata de una nueva generación de lucha emancipatoria, no a partir del incendio terrible pero regenerador, sino más bien desde la participación social irrestricta en las decisiones fundamentales y también en las que no lo son. O sea, que la relación entre el gobierno del Estado y la sociedad no sea la de autoridad, poder, ciudadanos contribuyentes o, en el más evolucionado de los escenarios del momento, ejercicios de ecumenismo simpático, sino actos de escucha e interiorización profunda de lo escuchado de parte de cada uno de los dialogantes y la posterior manufactura conjunta de lo que el diálogo horizontal produjo. Pero para que la relación en verdad sea beneficiosa, no es suficiente la buena voluntad, tampoco la bondad a priori que asignemos a los ambiciosos fines. Uno de los capítulos de Cambiar a México con Participación Social es de la autoría de Jorge Carpizo. El título pregunta, ¿se necesita una nueva Constitución en México? El doctor Carpizo concluye, y lo cito, más allá de discutir la posibilidad de una nueva Constitución o una reforma integral de la misma, es indispensable y urgente crear una ética política que sea factor determinante para que el proceso político se conduzca dentro del marco de la Constitución. Es preciso fomentar la cultura de que nadie se encuentra por encima de la ley, de que los cargos públicos y políticos son para servir a la comunidad y no por ningún motivo para la satisfacción y el enriquecimiento personales. Para actualizar lo anterior, lo cambiaría para efectos de esta plática, para refundar lo anterior, nada es más importante que los ejemplos, los actos, los hechos y las acciones dentro del marco de la ley. Termina el doctor Carpizo. Vaya revolución, vaya utopía. Hoy, que los haceres sean elocuentes muestras de ética. De este modo llego al otro rasgo, al que nomás se ha asomado tangencial, tangencial, la simulación. En las relaciones gobierno-sociedad, las que hay entre cualquier gobierno en México y la sociedad a las que éste se debe, la simulación es la ética preferente, expresada en español mexicano, sí, pero no. Luego de lo que la participación ciudadana contribuyó fundamentalmente para que en el país, en Jalisco, existan las comisiones de derechos humanos, los órganos de transparencia, las instancias electorales independientes, los consejos ciudadanos que pueblan las oficinas de gobierno, los comités de compra, innumerables mesas de trabajo conjuntas, las comisiones y fiscalías para desaparecidos, las que atienden víctimas, las juntas escolares, los planes urbanos participativos, los incipientes sistemas anticorrupción, las alertas de violencia de género y un extenso etcétera. Luego de todo esto, ¿qué tenemos? No estamos más seguros, no hay menos corrupción, los derechos humanos, su salvaguardia son casi una entelequia, un medio ambiente en degradación vertiginosa, ciudades invivibles, mujeres en peligro incesante, no es sino efecto de las letras pequeñas en la relación gobierno-sociedad, sí, pero no. Ya casi termino. Hago un énfasis. La participación de la gente, alguna organizada, otra no, resuelve todos los días muchos asuntos que el Estado no ve o no le importan o no puede atender y que por lo mismo no suscitan una relación positiva en quien se aboca a remediar y el gobierno. De las tortugas marinas a los bosques, de niños en diversas situaciones, ancianos del bache en la calle al silbato para protegerse de los malvivientes, alfabetización, migrantes, mujeres, personas con discapacidad, alimentación para las y los menesterosos, movilidad no motorizada o el Instituto Metropolitano de Planeación, aún en cierne, todavía esperanza, monumento a la participación ciudadana que incide y prueba suprema para los gobiernos que propenden a simular. Ambas versiones de la relación gobierno-sociedad,
la que corre por la vía que lleva a la incidencia en leyes y políticas públicas, y la otra, que se mide en los hechos concretos entre la gente en el territorio, quizá están más urgidas, como lo propone Carpizo, de refundar la ética en la que se desarrollan, que del rediseño total de la trama jurídica y de la arquitectura institucional. Ética que no únicamente se predica, se practica, y el primero obligado a ejemplificar esta muda está, ¿por qué no? Refundación, es el gobierno. La gobernanza, no como la descripción de un modelo de interacción, sino como moral de la relación gobierno-sociedad. No incurriré en comentar, evaluar lo que el presidente López Obrador opina sobre esa sociedad que estrecha su liga con el gobierno más allá de lo que impone la obvia convivencia, la que se resiste al vasallaje y que de repente opina que el rey va desnudo. No obstante, aventuro que el presidente prefigura una relación nueva. Él, gobernante-gobierno, con sus ambigüedades sobre tantos conceptos y su peculiar mirilla hacia la realidad, son el objetivo. La sociedad, en los estancos que a su conveniencia le asigna, es una abstracción que solo se concreta de individuo en individuo. Termino. La relación gobierno-sociedad, fatalidad o búsqueda, está mediada por las nociones seculares del poder. Así, el primero no escucha e interactúa, hace graciosas concesiones. Algo más que eso es ceder potestad. La segunda se acerca al otro con deseos de ser atendida en lo básico que el gobierno no atiende y también en lo aspiracional que aquel ni siquiera estima, solo que la atención exigida consiste en que el gobierno actúe según los mandatos de aquella y, para comenzar, que demuestre, sin dejar sitio a la duda, que no es el perverso, ineficiente y lejano que el imaginario de la sociedad concibe. Pero hay un modulador de la generalización, el estilo personal de cada gobernante. Lo que para uno es concesión excesiva, para otro puede ser apenas comedimiento, con lo que, creo, podemos establecer un orden para refundar esta relación. Toca iniciar al gobierno, pero no con mercedes que parezcan dádivas, ni con actos de contrición que huelan a simulación. Quizá con el ejercicio simple de mostrar con acciones y con los efectos de estas que puede proveernos seguridad. Sé que no es simple, pero sé también que al comienzo de la conflagración lo era y ellos, los gobernantes, lo complicaron, por indolentes ante los reclamos de la sociedad y con la corrupción y por incompetencia. Decía hace ya muchos párrafos, que a diferencia de los fundadores que pudieron marcar tajantemente el antes y el después y hacer que Jalisco levara anclas por primera ocasión, los refundadores, la última, no pueden darse ese lujo. El recomienzo será fatuo si lo que está roto, digamos la seguridad pública, la justicia, la igualdad y la confianza, se dejan tal cual. Para reparar cuando alguien, un gobernador o un congreso, declare que ya somos por decreto otros y otras. Refundar o remediar es disyuntiva que la emergencia en muchos ámbitos apura. Pero remediar y refundar simultáneamente podría entenderse como mantener la relación gobierno-sociedad que hemos privilegiado, la de enviones sexenales, uno que de veras cree en su visión y la impone, la segunda entiende que el juego trata de dejar que cíclica y efímeramente la esperanza florezca. Quizá, ¿por qué no?, pensar en refundar lo que estos días ha sucedido en este coloquio. Es de por sí el remedio. Inocula la posibilidad de frenar la inercia que parece condenarnos mediante la puesta en común reflexiva de lo que podríamos ser si renováramos el pacto, si cortáramos los males que nos asuelan, uno de ellos, originario, el tipo de relación entre gobierno y sociedad. Es hora de que aquel intente de verdad lo que en buena medida solo ha fingido, solucionar los problemas e incorporar plenamente aquella. Pero también es tiempo de que la segunda agregue junto a la columna de los derechos la de las obligaciones. Pero no antes de que los gobernantes pongan una muestra contundente de que la muda es verdadera. Perdón, pero más vale.
La historia nos recuerda que cuando de este lado de la relación nos adelantamos, perdemos, por inocentes, por no decir lo más feo. Muchas gracias. Muchas gracias, Augusto. Perdón, Edgar. No te preocupes. Ya David decía que en forma colaborativa te cedía parte de su tiempo. Es una nueva relación. Están construyendo una nueva relación entre ellos. Bueno, entonces pasamos ahora con David Pérez Rulfo, quien es licenciado en Administración de Empresas con especialidad en Mercadotecnia, Gestión y Liderazgo, universitario por la Organización Universitaria Interamericana. Tiene un diplomado en Desarrollo Institucional y Procuración de Fondos por Procura AC y la Fundraising School de la Universidad de Indiana. Colaboró en la Universidad UNIVA como director general de Desarrollo Institucional. Ahí mismo asumió el cargo estuvo a cargo del Instituto de Estudios de Opinión, catedrático del Centro de Filantropía de la Universidad de Indiana. Es miembro activo de la Junta de Gobierno del Instituto Jalisciense de Asistencia Social, IJAS. Fue consejero del Centro Mexicano para la Filantropía y consejero fundador del Consejo Económico y Social de Jalisco. También. Y desde el 2007 es director general de Corporativa de Fundaciones, una organización que representa a la sociedad. David. Gracias, Edgar. Oigan, debo de actualizar mi currículum, ahí hay 3 organismos muertos, ¿verdad? Entonces, bueno, muchas gracias. Doctor Aguilar, siempre es un placer estar en los eventos que usted organiza y quiero tímidamente expresar una protesta, tímidamente, porque después de escuchar a Augusto y el nivel de la vara que nos deja, pues la próxima vez, si usted tiene bien invitarme, pues que sea yo antes de Augusto, ¿no? Porque es muy difícil. Y digo tímidamente para no privarme del placer de escuchar a mi querido amigo Augusto. Bueno, lo que voy a comentar con ustedes tiene que ver, y lo voy a dividir en 3 partes, es la experiencia de 30 años de trabajar en las organizaciones de la sociedad civil y nuestra relación de muchas organizaciones con el gobierno de los diferentes niveles. Después voy a pasar a unas láminas tratando de explicar cómo yo me explico esta relación compleja y difícil, y terminaré dando algunas y compartiendo con ustedes mis dudas, mis expectativas sobre el tema, no de la refundación, pero sí del nuevo constituyente que se está planteando. Entonces, si ustedes me permiten, voy a leer una parte, son 2 paginitas, se los prometo. Yo me presto. 7 láminas y nada más. Por eso le decía yo, cedo mi tiempo. Muy bien, Jalisco no se ha mantenido al margen de los vaivenes de la relación entre el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil. A veces esta ha sido prometedora y cooperativa, pero al mismo tiempo compleja. Las experiencias desde nuestro quehacer han sido así. También algunas veces, las pocas, debo decir, de desencuentro e incluso conflicto. Nuestro relacionamiento se ha realizado en iniciativas y proyectos de apoyo conjunto para terceros, en un entorno de diversos niveles de confianza mutua, entiéndase, recelo y opacidad, hasta apertura y confianza plena. Desde mi perspectiva, la aparente contradicción tiene su origen en un constante intento del gobierno de dirigir e incluso controlar la participación social y política.
y por otro lado de las organizaciones de ampliar sus ámbitos de acción, fortalecer su independencia financiera y su autonomía para obtener el reconocimiento y apoyo ciudadano. Creo que cuando hablamos de gobierno lo pensamos como una especie de monolito omnipresente y a una colectividad de acción ordenada. No es así. Cuando uno se aproxima a los entresijos de tantas dependencias y agencias gubernamentales con las que interactuamos, se puede ver una multiplicidad de visiones e intereses, especialmente en el ámbito del relacionamiento y la colaboración con las organizaciones de la sociedad civil. Estos varían enormemente entre las estructuras burocráticas, desde la abierta voluntad o interés hasta la soterrada cerrazón e intentos de manipulación y corrupción. También son patentes los diversos grados de desconocimiento y la variedad de percepciones sobre nosotros y nuestro trabajo hacia la gobernabilidad y la ciudadanía. La resultante de esto es un espectro diverso de acciones y reacciones, desde la desacreditación hasta la asociación activa. Intentar equilibrar estos factores es una tarea sin lugar a dudas difícil, especialmente en lo político, pues todavía se intenta construir la gobernabilidad entre prácticas propias de un régimen autoritario y prácticas de calidad en una sociedad madura y democrática. Nuestra diversidad de intereses, capacidades, composición, profesionalismo de gestión y de recursos, por mencionar algunas características, así como distintos grados de madurez institucional y reconocimiento y visibilidad, determinan el tipo de relacionamiento desde la pasividad y la indiferencia hasta el conflicto y la confrontación. Esto en una lámina que le robé a mi querido amigo Rogelio Gómez Hermosillo, que se las voy a presentar más adelante. Así como en el sector público existen conceptos, experiencias y percepciones sobre las organizaciones, en estas también existen diferentes experiencias, conceptos y percepciones sobre el gobierno, no faltaba más, así como diversos grados de confianza en él. He de mencionar que las organizaciones que mantienen una relación fluida con el gobierno de cualquier nivel y de cualquier ámbito, muchas veces son cuestionadas por otras que defienden su independencia con todo ímpetu. Estas dos dinámicas han determinado la relación. El proceso para que construyamos una relación más fuerte, respetuosa y cooperativa ha sido lenta y difícil, con retrocesos, avances y estancamientos. Sin embargo, el saldo ha sido positivo y al menos en Jalisco el reconocimiento amplia y mutuamente aceptado de que es necesario trabajar de manera conjunta, creo, permanece. El reto será darle prisa y solidez, pues hoy día, la sociedad incivil reclama más y mayores espacios. Paso a la presentación, si ustedes me permiten. Hoy día tendríamos que trabajar en encontrar una taxonomía, por lo menos común, ¿no? Ciudadanía, sociedad civil, habitantes, gobernados, sociedad civil organizada, ONGs y últimamente pueblo del bueno y de la mafia del poder, fifís y chairos. ¿Cuáles son estos significados? ¿En dónde estamos cada uno de nosotros y cómo nos organizamos para esta relación con nuestro gobierno? ¿Son conceptos equivalentes, intercambiables? Estoy compartiendo mis dudas y también tendremos que empezar a construir desde ahí. Creo también que es un asunto de fronteras entre dos dinámicas en las que hemos venido transitando con empujones, con apagones, con retrocesos entre la democracia
representativa, aquella en donde nosotros le demos dado el voto a un grupo de personas para que gestionen ese espacio que está ahí intermedio, que le denominamos lo público, y que por naturaleza en ese tipo de democracia la tendencia es que a los entes privados, es decir, nosotros, estemos fuera de ese ámbito de acción, a una democracia representativa en donde la necesidad y la intención de nosotros es participar más cada vez en ese ámbito común que se determina lo público. Esta gráfica la desarrolló CEMEFI hace algunos años, puede estar, tendrán dudas, algunos podrán decir no está completa o está incompleta, pero para el caso ejemplifica. Cuando hablamos del Estado-Nación, el gobierno y todos sus ámbitos, y hablamos de la sociedad civil, normalmente se llama la sociedad civil en su potencial de organizarse con fines de lucro y sin fines de lucro, ¿no? Y en este mundo tan gigantesco, pues están las asociaciones religiosas desde la hermosa provincia, la Iglesia Católica, la Comunidad Judía de Guadalajara, los Hare Krishna y cualquier denominación religiosa entre iguales para el Estado-Nación mexicano. Las asociaciones de autobeneficio, el extinto Club Atlas, por ejemplo, ¿no? Las cámaras empresariales representadas por mi amigo Javier Orendain, colegios de profesionistas, sindicatos, cooperativas y un largo etcétera. Y todos aquellos que también miembros del tercer sector de la sociedad civil organizada trabajamos sin fines de lucro, pero además en beneficio de terceros. Las fundaciones independientes, operativas, empresariales, comunitarias, aquellas que trabajan por la salud de los demás, de la ecología, del bienestar y de una cantidad de causas impresionantes, y otras de servicio al sector, donde se inscribe corporativa de fundaciones que hoy dirijo desde hace casi 13 años. Entonces, si podemos usar esta gráfica para ver, cuando decimos ONG, y es me parece una expresión muy desafortunada, definir algo por lo que no es, entonces tendríamos que empezar a repensar en qué espacio de estos participamos. Esta es la gráfica que en una sesión, Rogelio Gómez Hermosillo es el director hoy, el secretario técnico de la Comisión de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil Federal, y hace algunos meses vino y presentó esto. Entonces decía, bueno, ¿cuál es la función política de las organizaciones de la sociedad civil? Ahí está, y no es estática. Esa flecha intentó ser como un velocímetro que no pudo ser, pero pues va desde la independencia hasta el corporativismo, el neocorporativismo, una relación de pares, la relación de contraloría de conflicto y de rebeldía. Ninguna relación del gobierno con una organización de la sociedad civil puede considerarse estática. Varía. Y lo acabamos de ver en múltiples oportunidades en nuestro estado. La reciente creación de la Secretaría de Igualdad es un ejemplo. Pero hay otros a nivel nacional y hemos tenido varios en nuestro estado. Cuando Augusto hablaba de la participación en el proceso de política pública y en este llamado a pensar juntos la refundación y por qué no en un nuevo constituyente, y cuando vemos para qué se nos llama a participar y vemos todo el proceso de la política pública que está ahí y nos dicen, pues vengan al diagnóstico medio o muy simulado, ¿no? Para cumplir el papel de que en el Congreso se tomó en cuenta la voz y ya está la iniciativa por un lado y pues no hay nadie que escuche ahí en el salón de legisladoras, ¿no? Así sucede, nos invitan, hacemos una ponencia como lo hemos hecho hoy y bueno, pues es nada más cumplir el requisito, pero ahí está. Si vamos a hablar de una nueva constitución jalisciense, las organizaciones de la sociedad civil queremos estar en todo el ciclo.
desde el diagnóstico hasta la evaluación. Y creo, y con esto termino, tuve la oportunidad de estar en el coloquio anterior al final y hablaban históricamente de nuestros 3 constituyentes. Parece ser que la intención es ir hacia un constituyente en el 2021, que este coloquio puede formar parte de esta discusión hacia que el Ejecutivo haga un llamado para el constituyente de 2021. Y ahí tienen de dónde nacen, de la independencia, de los conflictos armados que Augusto describía también, de la reforma, de la revolución. Y hoy, pues la pregunta es, ¿nace de la refundación? ¿Antes o después de la transformación? Porque también allá a nivel federal estamos pensando en hacer algo similar o no, porque no se sabe, un día sí y un día no. Y entonces es conveniente antes, es conveniente después, vamos a hacer un constituyente y al año siguiente tendríamos que hacer otro para estar junto con el Pacto Federal. Recordar que en 2 ocasiones, cada vez que nos pusimos medios flamencos con la federación, pues nada más nos tumbaron Colima y Nayarit. No más. ¿No? Y ya para terminar, yo creo que lo primero que tenemos que ponernos de acuerdo, gobierno, sociedad, es ¿para qué? Augusto lo planteaba muy bien. ¿Es para eso? Vamos a dialogar primero para qué. Después tendremos que dialogar en los quiénes y no solamente enunciados como están en una iniciativa hoy puestos, sino nombres, experiencias, intereses. Y luego creo que es importante plantearnos los cómo, buscando mecanismos reales en todo el proceso, como lo apuntaba hace una lámina. Muchas gracias y gracias, doctor Aguilar, nuevamente por la invitación. Bueno, muchas gracias, David, por ilustrarnos, por hablarnos desde esa perspectiva de la sociedad civil organizada que es muy, muy valiosa. Ahora daremos el uso de la voz a Javier Orendain de Obeso, quien es ingeniero civil por la Universidad Panamericana, cuenta con estudios en el IPADE de la misma universidad, ha presidido y dirigido consejos de administración empresarial. En el 2015 se incorpora a la Cámara de Comercio de Guadalajara, fue nombrado vicepresidente de comisiones y representaciones de la misma Cámara y actualmente es el presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Javier, quedas en el uso de la voz, tienes 20 minutos y háblanos desde tu sector, desde el sector privado, empresarial, cómo visionas la relación en este esquema de refundación entre gobierno y sociedad civil. Bueno, según mis cuentas ya se acabó el tiempo, así que aprovecho, gracias. Muy buenas tardes, seré breve. Muchas gracias por el honor de esta invitación, un honor compartir el panel. Bárbara, Augusto, David, estimado amigo. Doctor Luis, un honor estar aquí con todos ustedes hoy en el Día de la Mujer. Jorge Latorre, gracias por estar aquí, gracias por lo que has hecho. Amigo Gilberto Tinajero, amigo Iram Abel y todos presentes. Bueno, no es fácil terminar después de tres gentes que aprecio, que admiro, opinar y trataré de darles una visión humilde y sincera desde el sector empresarial, especialmente del sector comercio, servicio y turismo, que hoy tengo el honor y la fortuna de encabezar. Bien, decía David, que la relación no puede ser estática. Por eso desde la Cámara nos parece que una relación requiere participación, requiere integridad y requiere corresponsabilidad. Aquí hay una gráfica de cómo se dan estos mecanismos de democracia directa en América Latina. Y vemos cómo inclusive países como Chile, que nos
nos aventaja en muchos temas, no tiene estos mecanismos. Y entonces, ¿qué lo diferencia? ¿La política pública o es la ciudadanía que se decide participar, una ciudadanía íntegra y corresponsable? En México tenemos casos desarticulados, como efectivamente se comentaba por quienes me han antecedido en la voz, pero que muestra ejercicios prometedores de conquistas cooperativas. La Ley 3 de 3, el incipiente Sistema Nacional Anticorrupción, como decía David, el Comité de Participación y casos aún más emblemáticos como Fuerza México, donde la ciudadanía organizada, incivil, surgió y rebasó inclusive la acción de gobierno. Y bueno, en Jalisco también, nuestra comisión de selección, donde 9 notables ciudadanas y ciudadanos participaron para elegir un comité de participación social. Pero también hay antecedentes muy relevantes. Nuestro zoológico, el mejor de América Latina, una empresa paramunicipal con un consejo de gente notable pro bono y honorario que ha permitido que el zoológico pues no se dé desde que algún funcionario se lleve un leoncito a su casa o de que los changos se mueran de hambre porque el comité de adquisiciones no mandó el alimento a tiempo. O el Consejo Social de Cooperación, antes Consejo de Colaboración, que acaba de lograr repavimentar la zona industrial con una distancia en kilómetros que podría haber repavimentado la carretera Guadalajara-Manzanillo, en inversión y coparticipación gobierno con privados. O el Fideicomiso de Turismo, que hoy que se elimina incorrectamente el CPTM a nivel federal, es el instrumento que va a permitir promocionar a Guadalajara y que sigamos recibiendo visitantes. Un fideicomiso donde participa el gobierno y participa el sector social y el sector empresarial. Y por qué no decirlo, nuestra Expo Guadalajara, el centro de reuniones más importante de América Latina, que genera una derrama de más de 18,000 millones, que igual tiene un esquema de gobernanza donde participa el gobierno y participa la sociedad civil. Hoy, un ciudadano, y ustedes lo saben mejor que yo, tiene estos elementos en Jalisco. Tiene elementos de gobierno abierto, que han sido estas conquistas prometedoras y cooperativas, el derecho a la información y la Contraloría Social. Yo espero que en Jalisco el pueblo, más que bueno y sabio, sea íntegro, sea participativo y sea corresponsable. Sin embargo, estos elementos nos permiten tener un reconocimiento explícito de la importancia de la participación ciudadana. Y lo vemos en muchas de las cosas positivas, pero también de las negativas. Hoy en día, la relación de una Cámara, como la que yo me honro en presidir, tiene relación con el gobierno, como bien señalaba Augusto, desde comités de adquisiciones, donde ciudadanos, de la mejor manera posible y de buena fe, tratan de que las compras gubernamentales se hagan en óptimas condiciones, o herramientas digitales donde compartimos datos abiertos, o mediante mecanismos de vinculación directa para tratar de lograr que estos ciudadanos tengan rostro en la intervención con el gobierno. Y por supuesto en la cercanía con funcionarios honestos y de buena fe y de buena intención como Bárbara. Nuestra visión institucional como Cámara de Comercio es que la ciudad, el Estado, el país y el mundo deben de ser la extensión de nuestro hogar. Y a todos tenemos la ilusión de tener un hogar limpio, bien pintado, bien presentado, donde podamos recibir desde a nuestros padres hasta a nuestros invitados. Me parece que si esta visión de que la ciudad es la extensión de nuestro hogar, la compartimos, debiésemos de tener un mejor sitio para nuestro desarrollo. Y también con mucha claridad, y lo señalaba el cuadro que mostró David, creemos que la empresa, y resalto, íntegra y socialmente responsable, es y sigue siendo el mejor vehículo de progreso social, de cohesión y de creación de valor, donde el servicio, la generosidad, el ser humano y el bien común estén al centro. Hoy los organismos empresariales, conscientes de esta realidad, hemos trabajado en la cuádruple hélice. Hay que reconocerlo, con muchos retos, con muchas imperfecciones, con muchas posibilidades de hacer las cosas mejor. Sin embargo, me parece que lo que se ha hecho en Jalisco
en los temas de Estado de Derecho, desarrollo económico e innovación, sin duda insuficiente, han colocado a Jalisco en un estado de mejor posición. Sin embargo, no estamos conformes. Hay un sinnúmero de eventos y de cosas que se participan. Sin embargo, nada es suficiente. Hoy, y lo señalaba Bárbara, David y Augusto, los retos son enormes, son múltiples. ¿Estamos mejor que ayer? Yo creo que no. Pero sí podemos estar mejor. Y en ese sentido, quisiera igualmente unas láminas finales comentando de la refundación. Y quisiera primarizar, como decía Augusto. Nosotros entendemos refundación como el proceso y la consecuencia de modificar algo sustancialmente para lograr que se adapte a la actualidad o para que sirva para un objeto diferente al original. Se trata, por lo tanto, como ya se ha dicho, de fundar nuevamente algo. En este reconocimiento de la historia, y parafraseando el oráculo de Delfos, es importante conocernos a nosotros mismos, por lo que me parece muy importante estos foros al que nos hacen el honor de invitar, pero poder conocer el estado actual de las cosas, poder reconocer en lo que hemos acertado, lo que está en proceso de mejora y sobre todo en lo que hemos fallado. Un examen de conciencia amplio, profundo, sincero, pero sobre todo humilde y metódico. Un ejercicio para tomar conciencia y responsabilidad y que la fuerza y la luz que surja de ese proceso nos den rumbo, empatía y entusiasmo para este proceso que, como decía Augusto, no será fácil, que requiere un largo aliento, y coincido en que el gobierno debe de dar el primer paso. Y sobre todo, poniéndole un sinónimo a la simulación, que esto no sea un gatopardismo. Y por eso quisiera reconocer que en el sector productivo hay personajes que han fallado, que han traicionado la esencia de lo que es un verdadero empresario y que con su actuar han dañado este maravilloso vehículo de progreso social, de cohesión y de creación de valor que es la empresa. A ellos y a los malos servidores públicos, y hoy me decía Mario Silva, también ya hay malas organizaciones de la sociedad civil, se les debe aplicar la justicia. Reconocer que el estado actual de las cosas en general no es lo que queremos y no es lo que merecemos. Nosotros en la Cámara de Comercio sí creemos que se requiere un nuevo pacto social. Reconocemos igualmente que la empresa íntegra y socialmente responsable es y sigue siendo el vehículo que puede permitir este progreso social, esta cohesión, esta creación de riqueza, donde se requiere mayor generosidad y poner al ser humano y al bien común al centro. ¿Qué rol sí debe mantenerse en este nuevo pacto social del sector productivo? Bajo los principios de integridad, participación y corresponsabilidad, el poder participar en la construcción de agendas públicas, el proponer alternativas de solución de forma propositiva y corresponsable, seguir co-creando organismos en conjunto, ejecutar acciones en conjunto y, por supuesto, evaluar los resultados. Si ustedes se fijan, de alguna forma, esta es la gráfica anterior que nos presentaba David, y coincidimos, nos invitan en algunos casos a unas mesas de gobernanza donde solamente participas en el diagnóstico, en la rueda de prensa original, y luego no pasa nada. Por eso hemos dicho que no queremos más leyes legisladas a espaldas de los ciudadanos. ¿Qué rol no debe aceptarse bajo ningún motivo en este nuevo pacto social? No podemos ser sustitutos del gobierno en ninguna de sus funciones. Por eso se requiere esta corresponsabilidad. No se pueden generar compromisos con grupos políticos específicos, es decir, que la refundación o este nuevo pacto social simplemente sea un cambio de actores. Y no puede ser una organización que actúe por inercia y sin propósito. Se requiere la participación. Entre otros, proponemos que el nuevo pacto social haga efectivo su propósito de gobernanza y que no se convierta únicamente en un cambio de élites, gatopardismo. Que los nuevos mecanismos de participación se puedan aplicar de manera inmediata, clara y con transparencia. Que las instituciones creadas con anterioridad que no se han completado, como el Sistema Estatal Anticorrupción, y aquí mi amigo Jorge presente, se sigan fortaleciendo e impulsando de acuerdo con su espíritu original. Proponemos incorporar el concepto de integridad pública como foco medular de este sistema. En esta nueva relación, pacto social sea consistente y coherente.
de principio a fin, desde la selección de los posibles constituyentes en un esquema de parlamento abierto, hasta su consolidación, apropiación y aplicación entre los ciudadanos. ¿Qué entendemos entonces nosotros en la Cámara como refundación aplicada a Jalisco? Primero, un proceso de reconciliación entre gobernantes y sociedad civil, donde se dé este acto de conciencia. Un nuevo pacto social donde nos parece esencial que se defina una visión de Estado. Hay un libro interesantísimo de Salvador Alba que se llama Un México Posible, y ahí ellos plantean una visión para el país que dice México, el país donde las cosas sí suceden. Y de ahí desdoblan todo y finalmente reglamentos o hasta cartas magnas. A nosotros nos parece indispensable que lancemos una visión del Jalisco. Vimos un ejercicio en el sexenio anterior donde decía Jalisco, la capital de la innovación, y muchos esfuerzos se alinearon para allá. ¿Cuál es el Jalisco que queremos en este siglo XXI y que nos pueda inspirar, motivar y dirigir a todos? Una construcción de ciudadanía y de buen gobierno, redes plenas e instrumentos normativos para la gobernanza, para juntos construir el desarrollo equitativo de Jalisco. Y en ello, lo que nos parece el fin último, la libertad, la seguridad, la prosperidad y la búsqueda de la felicidad de los habitantes de Jalisco. Y plantear un reto. ¿Podremos comenzar el proceso de un nuevo pacto social hoy mismo, iniciando por nuestro propio ser? Nos parece que sí. Por eso, para refundar Jalisco y lograr la libertad, seguridad, prosperidad y la búsqueda de la felicidad de todos sus habitantes, debemos iniciar por nosotros mismos, los ciudadanos. El cambio somos cada uno de nosotros y la relación entre el gobierno de Jalisco, el presente y el futuro, y la sociedad civil se sustente bajo los principios de integridad, participación y corresponsabilidad. Finalmente, si cada quien barre el frente de su casa, el mundo entero estará limpio. Los invito a que cada uno limpiemos el frente de nuestra casa. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Javier, por esto. Ahora vamos a pasar a cada uno de ustedes de una breve conclusión que originalmente era de 5 minutos, pero si pueden ser más breves, porque también sería muy importante hablando de sociedad civil, pues que los que aquí nos acompañan, que muchos forman parte de ese grupo, nos den unas preguntas. Solamente para contextualizar un poquito, Bárbara nos habló de carencias sociales, de un nuevo diseño que se está impulsando desde el gobierno, un diseño integral de la política de desarrollo social. Augusto Chacón nos hizo toda una crónica histórica de lo que implica construir una nueva relación, cómo se podría refundar, nos dio muchos elementos dentro de una narrativa para reflexionar en torno a esta refundación. David Pérez Rulfo nos habló también de la necesidad de reconstruir una apertura y una confianza entre el sector de la sociedad civil, el gobierno. Nos habló de esos conceptos que están difusos entre lo que es pueblo, lo que es sociedad civil y lo que yo veo ahora que el gobierno de Alfaro habla de la gente, que la gente manda, entonces a veces no sabemos en dónde se juegan esos. Y también muy importante de la inclusión de toda esta sociedad civil en las diferentes etapas de diseño, desarrollo, implementación, evaluación de las políticas públicas. Yo creo que ahí hubo una convergencia. Javier nos hablaba de estos ejercicios que están prometiendo construir una nueva relación. Yo agregaría el que está ahorita pasando, que es esta ley de participación ciudadana y gobernanza que está impulsando el gobierno y que ya ha tenido diferentes foros. Mi pregunta es si con esos foros basta para legitimar una ley o no. Y también encontramos diferentes puntos de convergencia que yo pude encontrar, como que todos hablaban de no a la simulación, de una participación real de la sociedad civil en el proceso de reconstruir y de refundar, la apertura de instituciones y el reconciliar desde una forma muy
que atiende a variables más cualitativas, reconciliar a esta sociedad civil con un nuevo gobierno. Tienen poco tiempo para hacer sus conclusiones. Empezamos en el mismo orden. Bárbara. Gracias. Bueno, yo les agradezco a mis compañeros sus exposiciones. También quiero agradecer al doctor Luis que me haya invitado. Sin duda, esta reestructura organizacional que les presenté no resolverá todos los problemas de la sociedad. Es solamente un intento de hacer las cosas diferentes para que podamos empezar a obtener resultados diferentes. Yo rescataría que lo que intentamos hacer es generar condiciones para que sea más fácil no solamente la participación de la sociedad civil, sino que haga más fluida esta relación, porque esta relación no solamente es una relación para la participación ciudadana. Claro, es una de las más importantes. Sin embargo, esta relación sociedad-estado pues es una relación que también tiene que ver con los servicios públicos que se otorgan, tiene que ver con muchas más cosas, ¿no? Con el cuidado de los derechos humanos que desde el gobierno se puede dar, etcétera. Resaltaría y me gustan las aportaciones que han hecho, el tema de la gobernanza, de la articulación, el preguntarnos, refundar para qué, ¿no? Yo creo que son preguntas válidas. Creo que desde aquí empieza también la escucha que mencionaba Augusto, y pues los que estamos ahora de este lado del gobierno, que bueno, gobiernos van y gobiernos vienen, pero la sociedad civil organizada, las empresas, pues ahí siguen, ¿no? Y lo que creo es que efectivamente hay que comenzar por escuchar. Muchas gracias. Ay, perdón. No me tomará más de 30 minutos. Tiempo cedido, señor Chacón. Los escucho, aprecio lo que escucho, me siento incluido en eso que escucho, me llama a incluirme eso que escucho, de la academia, de la sociedad civil, de los empresarios, del gobierno. Y entonces, ¿por qué estamos tan mal? ¿Por qué llegamos a este punto? Gente inteligente, gente bien intencionada, gente preparada, gente que aguanta que nos digamos las cosas. Quizá nos falta un contundente, ya estuvo suave. Vamos poniéndonos de acuerdo. No se ve tan arduo, porque además pensemos en otras entidades del país. Jalisco es un estado muy rico, y eso es lo que es la gente, lo que somos aquí, lo que somos afuera de aquí, en cualquier estrato socioeconómico, más la potencia económica, la potencia en capital ambiental y cultural que es Jalisco. Eso es lo que debe estar atrás, a los lados, sobre los hombros y por enfrente del gobernador del estado. No la voluntad política que no se traduce en acciones y en llamado a la unión. Aquí está puesto. Siempre que nos vemos, y yo con Bárbara he coincidido varias veces, entonces, yo no veo mayor problema. Y entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Qué sucede? Salimos de aquí y nos olvidamos y decimos, bueno, ya estuvo, yo ya cumplí y tengo mucho que hacer. ¿Qué es lo que va a conjuntar para todos esos elementos, para que sean la fuerza que traiga la justicia y que al fin podamos hacer algo, sobre todo y primero por los más y las más amoladas? Me da gusto haber estado aquí, me da gusto, insisto, escucharlos, apreciar lo que escucho, sentirme incluido y más, tener la voluntad de incluirme. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Bárbara, Edgar, David, Javier. A todos ustedes, gracias.
¿Ya ve, doctor? Doctor. ¿Qué hace uno ante estos fines tan profundos y además de una calidad de prosa poética importante? Reflexión final es: necesitamos empezar a tener pequeños logros juntos. No podemos ir por una refundación de gran calado, una construcción de un constituyente, si no vamos afianzando pequeños logros juntos, con todas las características de una relación basada en la confianza y en la buena fe, escuchándonos, construyendo, acordando, dejándolo ahí, poniéndolo a madurar e ir al siguiente objetivo, sin perder de vista la visión que Javier plantea de un Jalisco que provea todos los ámbitos de prosperidad, de bienestar y de felicidad para sus habitantes. Muchas gracias por su atención. El comedor del CUSEAR tiene lista la comida. Yo quisiera agradecer, Edgar, Bárbara, Augusto, David, el honor de estar aquí. Doctor Luis, una leyenda que nos hace favor de acompañar y crear este mecanismo de diálogo. Gracias. Me quedo con la esperanza de ver tantos jóvenes de espíritu y de edad. Me quedo con esta invitación de que este nuevo pacto social puede empezar hoy mismo. Cada uno con su propio ser, con quienes los rodean, con su propia banqueta. Mientras el equipo de Bárbara y del gobierno sostienen que no haya conflictos sociales, debemos trabajar, ciudadanía, para crear este nuevo pacto social y esta visión. Yo aspiro para mis hijos, para mis nietos y para mis bisnietos en una sociedad íntegra, participativa y de corresponsabilidad, no solamente un Jalisco anticorrupto. Y yo creo que ese sueño lo compartimos todos. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, gracias, Javier. Gracias a todos. Vamos a abrir una ronda de 3 preguntas antes de finalizar este panel para quien tenga algún cuestionamiento a los ponentes. 1, 2 y 3. Ok, comenzamos. Ok, muchas gracias. Muchas gracias por las exposiciones, todas estuvieron muy interesantes. Y bueno, la primera es un comentario, tomando la perspectiva histórica de Augusto Chacón, es que dentro de, digamos, de la historia nacional, entre comillas, pues siempre Jalisco ha mostrado, digamos, o lo que hoy el territorio que le denominamos Jalisco, ha mostrado como ciertas discrepancias con lo que está sucediendo en el centro de la República. Rápidamente pongo 3 ejemplos. Uno va conjunto con Nayarit y Colima. Bueno, hay que recordar que Colima inmediatamente se separa de Jalisco en la Constitución del 27, mientras que en Nayarit hay un conflicto étnico-racial combinado con algunas cuestiones estratégicas que tienen que ver con el comercio internacional, de tal manera que esos 2 factores le va a permitir, entre comillas, a Jalisco no tener un puerto de comercio. Sin embargo, Guadalajara tiene una gran influencia, digamos, comercial política, que tanto San Blas como Manzanillo, el puerto actual, bueno, prácticamente son los puertos comerciales de Jalisco. Y también hay que recordar la discrepancia que se tuvo de manera constante entre el Consulado de Comerciantes de Veracruz, México, y de ahí surge el Consulado de Comerciantes de Guadalajara, que es la actual Cámara de Comercio, ¿no? Entonces, Jalisco siempre se ha mantenido así, digamos, distante. Entonces, en esta refundación o proceso de transformación, que es el gran debate, yo realmente no le veo como conflicto, porque de alguna otra forma Jalisco ha caminado a otra velocidad, pero cooperando. Y Augusto, te voy a hacer esta pregunta, no está muy vinculada a lo que has estado presentando, pero ya de hace tiempo yo había reflexionado sobre esa visión tapaticéntrica del Jalisco, ¿cómo vamos? ¿No será mejor llamarle un Guadalajara, ¿cómo vamos? ¿O tú qué piensas al respecto?
en ese sentido, por favor. Gracias. Gracias. Sí, Paco, que te pasen un micrófono. Sí, gracias. Acepten por favor 2 preguntas. La primera, muy concreta. Partiendo de una premisa donde así como hay fallas de gobierno, hay fallas de sociedad, siguiendo la lógica pues también de que hay toda una taxonomía, como nos podríamos dividir u organizar, y también con la propuesta de corresponsabilidad, si hay sectores de la ciudad que no participan, quizá porque no se dialoga con ellos, algunos les pueden llamarlos sin voz, no tienen voz porque están excluidos de todo un concepto social, qué sé yo, pues, ¿no? Pero los que, porque no quieren o porque no pueden, no participan, con ellos no se dialoga, ¿cuáles serían desde sus experiencias la propuesta para que en un proceso o intento de refundación se incluya más gente, participe y se le dé voz a los que normalmente no la tienen, ¿no? Esa es la primera. Y la segunda, todo proceso local que pretenda restablecer, reconfigurar, revisar cuando menos la relación entre los ciudadanos y su gobierno estatal, está condicionada por las reglas del juego que también existen con el gobierno federal. No menciono de momento los gobiernos municipales, pero la propia Constitución, se ha dicho en 2 mesas, es una camisa de fuerza, la Constitución federal, a lo que se haga. Y me concentro en el tema de las facultades y atribuciones que tiene cada orden de gobierno, donde con las reformas del 73 todo se ha concentrado, centralizado, y aunque se disfracen de facultades o funciones concurrentes, pues la verdad casi todo lo hace o lo pretende hacer la federación. ¿Qué reglas del juego? Esa es la pregunta. ¿Qué reglas del juego cambiarían en esta correlación de poder o fuerza entre los niveles de gobierno para saber qué le toca hacer a cada quien en una forma en la que querramos mejorar, como ya se dijo todo lo que se estableció? Muy bien. Jorge. Sí, gracias. Sí, el día de ayer el secretario general de Gobierno, ¿sí?, en el primer panel nos presentaba ya un esquema de cómo podría ser este constituyente, ¿sí? Y nos planteaba, bueno, que la participación de la ciudadanía sería a través de 2 ciudadanos electos por distrito, ¿sí?, y 40 ciudadanos, que igual pues, se cuestionaba se desconocía cómo sacaron el número de 40, pero 40 ciudadanos también electos por votación. Sí, yo quisiera hacerles una pregunta con un ejercicio. Imaginemos que ustedes tienen la posibilidad de tener el gran honor de ser constituyentes, miembros de este constituyente, ¿sí? ¿Qué les gustaría o qué plantearían, sí, para cambiar esta relación con la federación, ¿sí? Pero este cambio no como el cambio que nos ha tocado a nuestras generaciones, cambiar para que no cambie nada, o el cambio que estamos viendo en lo federal, un cambio hacia atrás, porque también la reversa es cambio, ¿sí? Un cambio para empezar de nuevo, ¿no? Como lo planteaba aquí Chacón, ¿no? Entonces, ¿qué les gustaría, ¿sí?, plantear o qué consideran importante o urgente, ¿sí? O qué relación no existe o cuál mejorarían si tuvieran la posibilidad, ¿sí?, de ser parte de este constituyente? Muchas gracias. Bueno, no sé quién guste comenzar. Augusto, que tuviste una pregunta directa y los Sí. demás pueden… Para ser tapaticéntrico. Tienes toda la razón. Bueno, yo cuando llegué a dirigir el observatorio ya se llamaba así. Y la visión era así, llegar a todo el estado. Recordemos que nuestra principal mira es la calidad de vida de la gente. En la primera encuesta que me tocó a mí ya encabezar, yo propuse, vamos midiendo todo el estado, y ahí está en la página de internet, la pueden ver. Eso, además de la voluntad, necesita dinero. Entonces se agregaron el número de sujetos necesarios distribuidos en regiones para que la muestra fuera representativa de lo estatal. Y entonces teníamos una cosa muy interesante, lo urbano y lo rural. Lo urbano representado por el tapatíismo y lo rural nada representado, porque a cualquier investigador serio le dice, lo rural te dice, ¿de dónde? ¿De Valles, del norte, de Sierra de Amula, de la costa? ¿De dónde? Se pierde. Los estudios que hacemos nosotros tienen mucho que ver con la vida en ciudades, no necesariamente urbes como Guadalajara, pero se vuelve muy difícil y muy costoso. Hemos tratado de estimular el año pasado a Tala,
a Tepa, a Guzmán, pero es muy difícil conseguir que los personajes de por allá pongan el extra que se necesita para que llevemos el estudio a todas partes. Es nuestro interés, pero pasa por el dinero. Pero sí, te ofrezco que si en 2 años no lo logramos, le cambiamos el nombre. ¿Alguien más? Bárbara. Bueno, yo respecto de la pregunta que creo que es en la que yo podría aportar, ¿cómo incluimos en esta participación, en este diálogo, en esta relación a los sin voz, ¿no? Creo que sin duda es el reto más grande. Lo mencionaba yo que ante una población que en su 64% sufre de al menos una carencia social, independientemente que estemos de acuerdo cómo se mide o no, pues es difícil que estas personas se interesen en participar. Yo creo que ese es el gran reto y creo que no solo es del gobierno, es también de las organizaciones de la sociedad civil, de las empresas que, ya lo decía Javier muy bien, son el núcleo para poder tener un desarrollo también más integral. Pues yo lo que creo es que debemos de empujar y generar a través también de la acción en el territorio, pues sembrar esta semillita y poderles establecer mecanismos de participación primero muy sencillos, ¿no? Que me parece que la ley de participación que se está discutiendo establece algunos, pero muy sencillos desde, por ejemplo, que identifiquen que un padre de familia pueda hablar con un maestro es parte del Estado, ¿no? Que desde ahí están participando y gestionando los cambios, que puedan empezar en estas células más básicas de la relación gobierno y del Estado para que poco a poco se pueda ir complejizando y pueda ir aumentando el nivel de diálogo y el nivel de decisión que tienen estas personas. Bien. David. Gracias. Las preguntas son realmente de reto, y no es un reto nuevo para este tema que nos ocupa, el reto de cómo alcanzar a todas las personas para la consulta, las cámaras, las organizaciones que tenemos agremiados, afiliados, pues es un reto. Entre el interés, el desinterés, la capacidad, la no capacidad, pasa por el dinero, pasa por el tiempo, ¿no? Pero hay algo que me parece que es fundamental. Cuando una persona, un ser humano, su preocupación es salirle al día, participar está en el último de sus prioridades. Entonces, si no vemos esto de manera integral, integradora, con una visión, pues vamos a dejar siempre a alguien atrás y eso es lo que debemos evitar. Muchas gracias. Javier. Hablabas también de la relación con el gobierno federal. Yo he escuchado algunos foros donde hablan de Jalisco una isla. Yo creo que no. Yo creo que Jalisco tiene que ser líder. Y otra vez me parece que esta visión integradora debe de integrar a los sin voz. La federación, en cuanto a las empresas que pudieran generar mayor riqueza y compartirla, tiene el esquema de fiscalización. Yo creo que lo que se habla también de revisar el Pacto Federal no solamente debe ser por el tema de recursos, sino el tema del daño y del obstáculo real que genera la parte fiscal a las empresas como un vehículo detonador. Y voy a precisar, las buenas empresas, porque ya reconocí que no hay razas también entre los empresarios. Entonces, yo creo que en este análisis de que se habla debería de contemplarse lo fiscal. Qué relevante que en la ley de mejora regulatoria no hayan incluido lo fiscal. Entonces, digo, para los que están estudiando ese tema, el pacto fiscal, sobre todo, debería de ver cómo fomenta el que pueda haber una repartición de la riqueza y entonces ahora sí, seguir empujando esta causa social mientras refundamos y mientras renovamos y hacemos este examen de conciencia y fijamos una visión que nos lleve a un Jalisco próspero y con todos los argumentos que ya señalé.
Bueno, pues muchas gracias a todos y al margen de agradecerles, también les vamos a entregar una constancia a nombre de la Universidad de Guadalajara, del CUSEA y del Instituto de Investigaciones en Políticas Públicas y Gobierno por su participación como ponentes en este quinto coloquio de invierno de la Red de Políticas Públicas con el tema La Refundación de Jalisco, y que firma autógrafa del maestro y rector Alberto Castellanos de este centro universitario y el doctor F. Aguilar Villanueva, que ahora nos va a dar unas últimas palabras para cerrar este coloquio. ¿Puedes pasar? Pues a los sobrevivientes de estos 2 días y medio, nuestro agradecimiento por su asistencia, su atención, su interés y su involucramiento en el tema. Después quiero decirles a Bárbara, a Augusto, a Javier y a David que no nos equivocamos al haber decidido poner como panel final el panel de la relación entre gobierno y sociedad. Porque el tono, el enfoque, la visión, la temática, el compromiso que ellos han expresado es el que realmente interesa. Y es el que es el futuro para ser los primeros de nuevo, como decía él, para ser el futuro de la refundación de Jalisco. Sin ese compromiso social, sin ese involucramiento social, sin esa visión, esto no sería ser los primeros, sino aspiraríamos más o menos a ser los primeros. El coloquio lo que quiere ser, más que lo que quiere ser, lo que quiere ratificar el coloquio, es que la universidad es un lugar de la inteligencia social. Y es un lugar con la capacidad de convocar y de catalizar la inteligencia social que existe por todo el país y en ese caso por todo el Estado. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque la inteligencia social tiene un sistema inmunológico que hemos visto en estos días. Créanme que hemos hecho limpieza de la hojarasca. Entonces, nadie está pensando aquí con catopardismo o con oportunismo o con politización partidista o con superficialidad. Entonces, este sistema inmunológico de la inteligencia social ha funcionado en estos días y la inteligencia social también es el recurso de la sociedad para hacer cosas, resolver problemas o crear esta gran empresa de refundación de Jalisco. Y en estos días lo que hemos visto es que se han clarificado las razones de su necesidad, que ustedes también lo tomaron, ¿no? ¿Es necesario o no es necesario? Las razones de su necesidad, las finalidades genuinas, auténticas de la refundación, los contenidos que ha de tener la refundación, y entonces vimos la relación entre poderes públicos, entre gobierno del Estado y gobiernos municipales, entre gobierno estatal y gobierno federal, y cerramos y entre los municipios metropolitanos, y cerramos hoy con la relación con la sociedad. Entonces, creo que han sido 2 días y medio muy importantes, muy extraordinarios. Creo que es la primera etapa del proceso de constitución de los constituyentes, ¿sí? ¿Sí? Que tienen que venir del seno de la sociedad, y en ese sentido yo considero que razonablemente hemos cumplido con el objetivo que teníamos planteado. Les aviso a ustedes que queremos publicar un libro sobre esto a toda la velocidad posible, de tal manera que la sociedad empieza a tener voz e influencia en el proceso, por lo cual los estaremos molestando con los requisitos editoriales a cumplir. Pues muchas gracias a todos, estamos muy contentos con su presencia y ustedes han hecho posible el éxito de este coloquio. Gracias.